Bueno, para nosotros es importante el hecho de tener este espacio y les vamos a contar la historia y un proceso que nosotros estamos haciendo en el posconflicto y nosotros iniciamos muy jóvenes, ¿no? Yo tengo 25 años, Ana tiene 22 años, iniciamos cuando yo tenía 22 años y Ana 19. Nosotros queremos partir y es que, como ustedes lo han visto, nosotros iniciamos de estudiantes. Yo estudié realización audiovisual con énfasis en cine y Ana está estudiando ecología. Entonces para nosotros era muy importante el poder encontrar una forma, ¿no? Nosotros somos jóvenes y estábamos buscando ese agente transformador desde los jóvenes. Nosotros, desde que nos conocimos hace 4 años, nosotros siempre buscamos hacer lo que queríamos y no lo que nos tocaba. Estuvimos en esa búsqueda de territorio, y lo hicimos por medio de los viajes. Encontramos una forma muy interesante de poder hacer y actuar frente a esta problemática del país. Entonces nosotros comenzamos más o menos, como he dicho, yo a los 22 años y Ana a los 19. Y comenzamos con un proceso en el que, bueno, iniciamos con una comunidad en el Chocó y venimos desarrollando un proyecto desde hace 3 años. Pero queremos iniciar contándoles nuestra experiencia y lo vamos a contar desde los colores, porque para nosotros los colores fue la historia, ¿no? Para nosotros fue el cambio de visión del mundo por medio de los colores. Entonces vamos a iniciar hablando desde el negro y vamos a ir un poco contándoles la evolución del color en nuestra vida. Buenos días. Entonces, como Fabián les comentaba, pues nosotros somos jóvenes, entonces quisimos hacer esto de la forma más juvenil posible. Entonces, por ende, pues vamos a hablar desde los colores, aprovechando pues que Fabián siempre le ha dado como esa visión a todo el proyecto, gracias a que él estudió pues medios audiovisuales. Y pues hoy en día todo entra por los ojos, entonces pues por eso queremos hacer esto pues desde los colores y vamos a empezar por el negro. Entonces, ¿por qué el negro? El negro generalmente representa la sobriedad, como la formalidad. Entonces nosotros empezamos con el negro sintiéndonos acá, antes de todo este proceso, en Bogotá, de ese color negro, porque nosotros queríamos huir de esa formalidad rola, queríamos salir de lo académico, queríamos ir un poco más allá de lo que veíamos, no estábamos conformes con la situación pues, que veíamos en Bogotá, con el ruido, nunca hemos ido de pues, ir a fiestas, tomar trago, no es lo nuestro. Entonces nosotros empezamos pues, a buscar más colores, siempre pues, desde que éramos muy niños, nos criaron en Bogotá, los dos somos de Bogotá toda la vida, entonces siempre estuvimos acostumbrados a ver la realidad desde la urbanidad. Entonces, una situación que es muy frecuente en Colombia es que en los cascos urbanos se tiende a estigmatizar un poco lo rural, se tiende a por debajear un poco el campo. Hoy en día pues hoy en día inclusive pues hay insultos que se ven como usted es un indio o cuestiones así y pues se estigmatiza el campo. Entonces ahorita pues como estamos pues el tema principal de esto es la reconciliación. Y me encontraba leyendo el otro día en la prensa el obstáculo que pone la estigmatización frente a la reconciliación. Porque entonces no solo se estigmatiza lo rural, sino que se estigmatizan otros colores de piel, otros principios, otras religiones. Y la reconciliación no va solo de parte de la guerra, de un posconflicto, sino también de uno empezar a apreciar lo rural, conocer de dónde proviene todo lo que comemos, quién fabricó la ropa que llevamos, hace parte de esa conciencia que yo creo que tenemos que conocer para poder apreciar un poco lo que llega a nosotros y entender que lo rural es una gran parte de Colombia y del mundo en sí. Entonces esa estigmatización que siempre
pues la hemos visto desde Bogotá, pues para nosotros era un poco negra. Entonces, desde ahí fue que surgió pues nuestro viaje, como desde esa base de ideas, pues por lo menos con las que yo crecí, que uno ve en Bogotá, de tener que querer siempre lo foráneo, ¿no? Entonces, digamos, en la televisión, en la radio, se escucha y se ve como estilos de vida que no son rurales, se muestra el estilo de vida ideal, que es un estilo de vida en donde ni siquiera se habla español, mucho menos una lengua indígena, palenquero, mucho menos. Entonces, nosotros nos sentíamos un poco inconformes con eso, y ahí fue cuando quisimos empezar este viaje, para darle otra perspectiva y conocer otros colores. Bueno, y seguimos con el viaje, ¿no? Para nosotros realmente el negro era algo que firmaba nuestras vidas. Yo vengo de una familia de economistas, toda mi familia es economista, y me educaron con una visión del mundo bastante como limitada. Entonces, nosotros estuvimos en esa búsqueda, y después del negro llegamos un poco al blanco cuando nos conocimos. Para nosotros el blanco es la simpleza, y era un poco el hecho de poder encontrar y explorar nuestro territorio, como lo decía Ana. Nosotros en esto nos dimos cuenta que había un conflicto, nosotros vivíamos en un conflicto que vivíamos en los medios de comunicación, pero que realmente no era un conflicto cercano para nosotros desde la ciudad. Comenzamos a viajar, fuimos a muchas granjas, no sé si ustedes saben que uno puede viajar de manera casi gratuita en Colombia. Hay plataformas en internet donde uno busca voluntariados, donde uno puede viajar a diferentes zonas del país y trabajar en granjas, trabajar en zonas rurales, trabajar en zonas veredales, y a uno le dan la comida y el hospedaje gratis. Uno simplemente tiene que trabajar ciertas horas diarias. Entonces nosotros encontramos esta forma de viajar. Nosotros comenzamos a viajar a muchas granjas por nuestro territorio, y gracias a estas granjas nosotros comenzamos a ver otra visión de la vida, ¿no? Comenzamos a ver una visión mucho más amplia. Teníamos realmente, y estábamos cerca de un conflicto, estábamos cerca de una realidad de campo, estábamos cerca de las personas que habían vivido el conflicto desde jóvenes y desde niños, y comenzamos a darnos cuenta que el país, y nosotros no conocíamos nuestro territorio, el país era mucho más amplio literal, nuestras vidas son como desde el centro hasta la calle 140 y como hasta de la 80 a los cerros orientales. Y nuestra visión de jóvenes era así, y los pocos lugares que conocíamos fuera de Bogotá eran los lugares turísticos. Entonces Santa Marta, Cartagena, Melgar, Girardot, y entonces esa era nuestra realidad, y nosotros no aceptábamos eso, porque nosotros pues siempre tuvimos nos cuestionábamos mucho de qué era el país, porque realmente, o sea, yo le decía mucho a Ana como, porque dicen que el país está en guerra, pero nosotros acá en Bogotá estamos bien. O sea, sí hay cierta inseguridad, pero es una inseguridad que desde mi punto de vista es más de la institucionalidad que desde un conflicto armado que para nosotros no era real. Entonces comenzamos a explorar y comenzamos a mirar por medio de esto, y pues Ana es la persona más aventurera que he conocido, y un día llegó a mi casa y me dijo, me voy para el Chocó. Y yo le dije, ¿para dónde? Yo ni siquiera sabía dónde quedaba el Chocó en esa época. Y me dijo, me voy para el Chocó, compré unos tiquetes y me voy el lunes. Y yo, bueno, pues no me invitaste. Y Ana, en ese viaje, pues para mí fue muy duro, porque me dijo, me voy para el Chocó, no sé a dónde me voy todavía, pues es una reserva que no sé bien dónde queda, no conozco el territorio, no conozco cómo se llama, no conozco nada, pero me voy. Voy a explorar este mundo, voy a explorar un nuevo territorio. A mí me gusta lo afro, me siento mucho más perteneciente hacia la vida afro, y quiero explorar esta parte del país. Y Ana se fue, y nunca me dijo para dónde. Bueno, es cuando empieza realmente el viaje, ¿no? Entonces, precisamente sí, pues no sabía muy bien para dónde iba. Además, siempre que había viajado, pues en especial había viajado con mi familia, y si la familia de Fabián es economista, mi familia es administradora. Entonces, pues íbamos a lugares turísticos, Girardot, demás. Entonces, en el momento en que decidirme para el Chocó, pues yo lo tomé como un poco un impulso, pues porque había recién como salido del colegio y había llegado a la universidad, y pues
En mi universidad hay muchísima gente, yo no estaba acostumbrada a vivir al 100% en Bogotá, es decir, siempre estuve o estudiando o viviendo, al menos, no sé, en los cerros de Sotileza, en Cajica, algún aspecto así en el que me permitiera respirar un poco. Y al vivir en Bogotá y empezar entonces a vivir en la 140 y todos los días coger o un Transmilenio o un bus hasta la Javeriana y los trancones y el ruido y el hollín, pues yo ya quería salir un rato, quería conocer otras cuestiones. Entonces, simplemente pues decidirme y esto fue un poco gris. Entonces, ahora pues empezamos un poco con el gris. ¿Por qué fue un poco gris? Resulta que al irme allá, por lo que no conocía dónde iba a llegar, no conocía, ni siquiera tenía el número de la persona con la que me iba a quedar. Entonces estaba un poco perdida, inclusive la noche anterior al viaje, entré como en un choque y ya me habían llorando y le dije como, ¿yo para dónde me voy? Y además pues toda la vida me dijeron como el Chocó pues es horrible, me han dicho hay mucha pobreza, es muy inseguro, allá si no está el ELN, están las FARC y no está las AUC, eso es horrible, entonces si usted se va sola por allá por el mar se va a ahogar. Toda la vida me habían dicho eso. Entonces yo la noche anterior dije como, yo mañana me voy a subir a un avión, no sé a dónde voy, no tengo el número de las personas, sé que tengo que llegar a la casa de una señora en Nuquí y sé que después al siguiente día me monto en una lancha, no sé a dónde, por el mar. Entonces yo dije, pues no, ya no quiero ir, pero pues simplemente tenía esa impotencia como de no poder cambiar de decisión, pues porque ya había comprado los tiquetes y me he esforzado un montón por comprar esos tiquetes. Entonces simplemente como que en un momento como en la mañana del vuelo llegó como una sensación como de tranquilidad, como esa impotencia de ya no poder hacer nada. Entonces pues yo me fui. Y en el momento en que llegué a Nuquí, pues yo había quedado de decirle a mi familia como pues cuando llegue pues los voy a llamar. A mí me han hablado de Nuquí, pero pues yo no iba precisamente a Nuquí, iba a un lugar que está a hora y media en lancha de Nuquí. Entonces yo pensé como pues apenas llegue pues voy a llamar y voy a informar. Apenas llegué pues allá no había señal de Movistar. Entonces me tocó comprar una SIM, entonces bueno, ¿dónde la puedo recargar? No, acá no hay dónde recargar. Entonces yo no, pues alguien me puede dar un minuto para llamar a Bogotá, avisarle a mi papá que estoy acá, darle el número de la SIM y que me la recargue y poder pues comunicarme. Entonces yo listo, me hicieron ese favor, llamé a papá y le dije como no va a tener señal durante las próximas 2 semanas, hablamos cuando vuelva. Y entonces nada, me subí en la lancha. Al siguiente día la señora que me recibió en Nuquí, hoy en día somos muy amigas, es un amor de persona como todas las personas de allá, me dijo como bueno, súbete, pero yo creo que allá no hay señal de celular. Y efectivamente no había señal de celular. Entonces, pues no sirvió de nada haber comprado la SIM. Y efectivamente llegué y yo ni siquiera sabía si la persona con la que me iba a quedar era hombre o mujer, o que era ese sitio en el que me iba a quedar, sean muchas personas, si no hay personas. Llegué y después de hora y media en lancha y haber pasado una noche en mar abierto y haber pasado una noche muy extraña porque la humedad allá y los mosquitos y las calles y las personas era algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada a vivir en mi realidad rola o de Cundinamarca, en Melgar y demás. Entonces yo fui y me acuerdo que apenas llegué a una comunidad que se llama Arusí, vi que se aproximaba una persona y el lanchero me dijo, ¿qué es acá? Entonces yo, bueno, y se aproximaba una persona y esa persona es Jazz, y ahí conocí a Jazz, que más adelante les vamos a contar más de Jazz. Jazz es hombre, valga aclarar porque el nombre pues lo deja un poco como dudoso. Jazz se llama Yasmín porque el nombre se le puso una rusa, pero él es hombre. Entonces llegó Jazz, sí, él odia a esa rusa, dice que algún día la va a buscar para cobrársela, pero pues él se llama Jazz. Entonces él llegó y yo lo conocí. Y entonces yo dije, bueno, al parecer es él. Yo no sabía si le iba a ser blanco o negro, él es negro. Y llegué y simplemente pues subió en la lancha y nos fuimos. Y dimos una vuelta a un cabo, a una peña. Y llegamos a un sitio que se llama El Amargal. Entonces en El Amargal es donde realmente empezó el viaje. Entonces yo pienso que hay distintos tipos de viaje. Es decir, uno puede tener un viaje, como ya lo dijimos, algún destino turístico.
Uno puede tener un viaje en la universidad, la carrera universitaria es un viaje. Uno puede tener un viaje cuando se está desarrollando en la pubertad. Uno puede tener un viaje que es un despecho amoroso. Uno puede tener un viaje en Transmilenio. Uno puede tener un viaje en Transmilenio que es lo peor. Y uno puede tener un viaje a otra realidad. Yo pienso que estas zonas rurales realmente estigmatizadas son un viaje a otra realidad. Son ese máximo de los viajes, y yo en ese momento en que llegué, todo era gris porque era muy bonito, la gente era muy amable, el lugar se parecía a un parque jurásico, es decir, yo no tengo otra palabra para eso, un parque jurásico, y yo veía esas montañas en medio del mar y yo pensaba, uy, no puedo creer que esto exista. Como a mí me han enseñado que la gente deforestó un montón para poner solo pino y eucalipto, eso es lo que estoy acostumbrada a ver, y esta vegetación y estos insectos y todo lo que estoy viendo era muy distinto, pero a la vez pues yo me sentía muy sola y yo entré como en un estado de shock porque era una realidad que yo no conocía y por eso era gris, era ambiguo. Entonces simplemente pues esos días yo lo que decidí fue como aprender, como empezar a aprender. Entonces ahí es cuando entra el color púrpura. Entonces el color púrpura se tiende a relacionar con lo místico. ¿Por qué místico? Porque todo fue silencio, a pesar de que yo me la pasé días hablando con Jazz y hablábamos y él me contó su historia y me contó, Jazz es una persona de la guerra, que ha vivido en la guerra de diferentes formas, me contó toda su historia y a la final que estuviese ahí en esa reserva protegiéndola él durante más de 25 años, yo pensé como, esto es demasiado mágico. Es decir, es algo que yo no conocía, es místico, entré en un estado como de stand-by, de pausa. Y simplemente pues me dediqué a escuchar y a estar en silencio esos días, a aprender mucho y ya me quedé en un estado de pausa durante varios días. Luego, inclusive volviendo a Bogotá, con todo lo que yo había visto y escuchado, sentido, olido, pasado, aún no lo había asimilado muy bien, entonces duré como 3 días en Bogotá sin mencionar nada al respecto, como todo lo que había visto esos días, la gente que había conocido, las especies que había visto, pues yo como ecóloga soy lo más fascinado de la vida, viendo un montón de árboles, plantas, animales, no puedo creerlo, viendo los ecosistemas, cómo se conservan a través de los años, árboles de 600 años. Entonces volví a Bogotá y todo fue un silencio durante varios días. Y luego de 3 días decidí contarle a Fabián, decirle, oye, fue un lugar que se llama El Amargal, está al lado de Arusí y lo maneja una persona que se llama Jazz y Jazz es su nombre. Y bueno, para mí fue muy duro esas 2 semanas. Llegó Ana y se quedó callada, entonces dije, bueno, pasó algo. Y realmente acá comienza lo místico en nuestra vida. Para nosotros, Ana llegó y me dijo, bueno, hay una persona en Arusí, tiene una reserva natural, no tiene teléfono, internet y la lleva protegiendo hace 25 años. Esta persona está pensando en vender la reserva para hoteles porque no hay otra forma de sobrevivir allá. Lleva más o menos 1 año sin poder comer bien porque no tiene dinero. Come los pocos cocos, come cuando hay cosechas, pero ella está desesperada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo le dije, solo tenemos una cosa y es ganas. ¿Tú quieres? Me dijo, sí, yo también quiero. Entonces, hagámoslo. Somos jóvenes, pues tú tienes 19 años, yo tengo 22, yo apenas voy en 4º semestre, tú estás iniciando este semestre en la universidad. No tenemos idea de qué hacer, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Para nosotros fue un momento realmente muy fuerte porque en la sociedad y en el mundo que nosotros nos movemos, que es un mundo muy académico, mis papás son académicos, la familia de Ana es académica, para nosotros, o sea, nos veían demasiado jóvenes y ese es un problema que tenemos acá en Colombia. Los jóvenes no les creen y es algo fuerte. Uno puede tener muchas ideas, pero nosotros teníamos un gran conflicto con la academia y es que descubrimos algo desde ese punto de vista y es que la academia, bueno, a uno le da herramientas y a uno le da cosas, pero lo más importante de graduarse es que a uno le da credibilidad.
Y eso me parecía muy triste, porque uno desde el papel de joven, un papel de una persona que tal vez no tiene la experiencia académica, pero tiene la experiencia vivencial de las cosas, podría hacer muchas cosas. Y ahí comenzó nuestro gran dilema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente somos muy jóvenes, queremos salvaguardar un lugar o queremos comenzar a trabajar con algo que no nos pertenece, que es muy ajeno a nuestra realidad? Pero lo más importante era hacerlo. Entonces ahí comenzamos el siguiente color, y era el rojo. Hay que aclarar una cosa, Ana es la cabeza de esto, yo soy el que ejecuto prácticamente. A mí me gusta ejecutar. Ana es la que piensa las ideas y me dice, oiga, haga esto, yo soy la mano de obra. Entonces él me dijo, tengo una idea y es que vamos a hacer algo por el Amargar. Entonces yo le dije, listo, ¿qué es el Amargar? Yo no había ido, me dijo, bueno, son 40 hectáreas de selva tropical primaria. De junio a octubre van las ballenas, la migración de ballenas vienen desde el Polo Sur y llegan al Chocó, y en el Chocó tienen a sus hijos. Entonces es cuando saltan las ballenas. Entonces me decía, allá tienen sus bebés. En ese espacio hay migración de tortugas, llegan las tortugas a desovar una vez al año. Más o menos en marzo llegan las sardinas, ¿sí? Las sardinas, entonces hay temporada de pesca, hay olas para surfear, pero hay algo muy difícil allá y es la comunicación. Allá no hay internet y no hay señal de teléfono, y hay otro problema, y entendimos allá. Y era el hecho de que el turismo en la zona era muy costoso, ¿no? O sea, el turismo en la zona es muy costoso, no es un turismo para colombianos, o bueno, es un turismo para colombianos con plata, pues con ciertos recursos. Estamos hablando de que los hoteles allá más o menos cobran entre 250 a 300 mil pesos la noche por persona. Entonces era algo que era poco asequible para todo el mundo. Y entonces le dijimos a Ana, pues hablamos con Ana y dijimos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces yo le dije, a mí se me ocurre que lo primero que podemos hacer es montar una página web y que todo el mundo vaya gratis. Lo importante es visibilizar y que la gente sepa que esto existe. Entonces comenzamos el proceso de crear una página web y la mandamos, o sea, la creamos y la mandamos. Entonces yo me dediqué a publicar en cuanta página de Facebook conocía. Entonces comencé a linkear, yo le decía, algo explotará, algo pasará, y no sabíamos, eso era lo único que podíamos hacer en el momento. Y nos comenzaron a llamar, nos comenzaron a escribir. Entonces la primera persona que fue una estudiante de la Tadeo, que le dijimos, ve, conoció, y fue bastante interesante esa experiencia. Después tuvimos un segundo proceso, y era que ya nos decían, no, pero es que la gente viene acá y se queda en las camas, entonces hay que lavar, papel higiénico, hay gastos, el gas, porque pues la idea, hay gas y leña, pero entonces tampoco es deforestar solo para cocinar. Entonces dijimos, bueno, vamos a cobrar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces hablamos con Jazz y me dijo, ¿cómo hagamos un voluntariado? O sea, que la gente vaya y nos aporte 20.000 pesos por noche, y con esos 20.000 pesos podemos suplir un poco los gastos que tenemos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el voluntariado. Entonces comenzamos a montar este voluntariado y nos encontramos con cosas sorprendentes, y era que el colombiano era bastante tacaño. O sea, les decíamos, oiga, vean, nosotros tenemos un proyecto, realmente estos 20.000 pesos son para esto. Y nos decían, oiga, no nos puede dejar en 5.000. Nosotros, no, es que 5.000 no nos sirven, son 20.000. Y 20.000 pesos tampoco es que sea mucho para la zona. Entiéndanos que realmente, pues usted va a gastar gas, usted va a dormir con sábanas, tenemos que lavarlas, ustedes van a tener ciertas cosas que son gastos para nosotros. Entonces dijimos, no, renunciamos a los colombianos. Entonces dijimos, no, nuestro mercado tal vez en este momento no son los colombianos, sino los extranjeros. La cuestión con los colombianos es que al ser un país tan rico en recursos naturales estamos acostumbrados a tener todo a la mano, y lo que sucede en otros países es que al tener menos disponibilidad de recursos naturales están acostumbrados a agregarle un valor, a pagar un valor extra por poder ver, contemplar, usar esos recursos naturales. Entonces, como acá estamos pues tan acostumbrados a que es abundante, no es extraño para muchos verlo, no es extraño para muchos que haya disponibilidad de agua, como se ocurre en otros lugares. Entonces que desde hace años han tenido que pagar extra por esos recursos, y por ello es que le dan un valor que se refleja en un pago que ellos pueden efectuar.
Sí, no, en realidad no es que seamos tacaños, es que dijo, vale. Pero más allá de todo, entonces dijimos, no, bueno, listo, ya comenzamos a recibir 20.000 pesos, pero ya nos llamaban, no, esto no alcanza. Y decía, bueno, esto yo quiero que sea otra cosa y quiero que esto le aporte a la humanidad, quiero que esto no sea un espacio solo con que haya turismo. Entonces yo le dije a Ana, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces justo nos escribió una niña de la Salle College y nos dijo, oiga, yo quiero hacer las prácticas en el Amargal, unas prácticas, ella estudiaba fotografía, y yo le dije a Ana, bueno, ¿y si hacemos las prácticas con ella? Pues le decía, pues nosotros no tenemos ahorita la capacidad. Entonces yo le dije, déjame y yo hago que las prácticas se hagan. Llamé al Jardín Botánico de Medellín, el Jardín Botánico de Medellín ya había trabajado en el Amargal, y entonces les dije, oiga, vean, nosotros estábamos reestructurando, queremos hacer otra vez el Amargal un lugar visible, un lugar donde la gente conozca. Y llamé y me dijeron, me contactaron y me dijeron como, bueno, podemos hacerlo. Y entonces logramos que una persona de la Salle College fuera a hacer sus prácticas en el Amargal durante 40 días. Tenía que hacer un book fotográfico de unas parcelas de monitoreo ambiental y así comenzamos a mover mucho más el Amargal. Y la cuestión ahí es que todo lo hicimos sin conocer, lo hicimos sin que alguien nos dijera que no se podía, y por eso es que pudimos hacerlo. Entonces, a pesar de ser jóvenes, de no tener experiencia en redes sociales, yo no tengo Facebook personal porque no soy de redes sociales, empecé a manejar una página de Facebook donde sí me toca llamar a la gente para que conozca el sitio, apoye el sitio y poder ayudar a Jazz y poder ayudar a la protección de esas 40 hectáreas de selva tropical primaria. Entonces, como ahí lo hicimos todo sin conocer, todo fue un poco mágico, todo fue místico, se mantuvo ahí el color púrpura. Y ahora, a partir de que empezamos a ver que se estaban dando los resultados, empezó otro color, que es el color rojo. Ya lo hemos pasado. Sí, ahí fue cuando empezó la determinación. Ahí fue cuando empezó la determinación a que podíamos hacer las cuestiones, esa impulsividad, esa crisis de la que surgió el Amargal, fue la raíz de la cual pudimos generar un cambio. Hay una ley de la naturaleza que le explicaba Darwin y dice, todo lo que no se transforma con el mundo se destruye. Es decir, hay dos opciones, o evolucionar o extinguirse. Entonces, o en el Amargal se evolucionaba o se extinguía. Y como menciona Jazz, lo único que frena acá todo es el miedo. Todo se puede hacer, pero con miedo no se puede hacer nada. Entonces ahí es donde está la determinación, la crisis, la pasión por el lugar, el hecho de que yo hubiera visto cómo ese lugar tan jurásico y me despertara tanta pasión, fue impresionante. Conocer la historia de Jazz, conocer como una persona que creció en el medio del conflicto, terminó interesado en la conservación de recursos naturales. Es una cuestión muy extraña. Y bueno, seguimos con el trabajo de la Amargal. Después hicimos una alianza con la red Rainforest, que es una red de monitoreo de bosques tropicales primarios en el Pacífico, en todo el mundo. Entonces ellos fueron a hacer esto. Después comenzamos con plataformas de ecoturismo, entonces comenzamos a hacer un ecoturismo responsable, que lo vemos más hacia algo educativo. Entonces le estábamos brindando el acceso a las personas de todo el mundo y de todo Colombia con un precio muy asequible a que fueran a conocer este bosque tropical primario. Después dijimos, bueno, nosotros no podemos seguir, ¿no? Pues realmente hay mucho por hacer, realmente solo nos estamos enfocando en el Amargal, y comenzamos a trabajar con dos antropólogas y con un artista visual, comenzando un proyecto social con el pueblo más cercano, que era Aricí. Y el proyecto más cercano que tenemos va a ser más o menos en un mes. Logramos una alianza con el FIGMA. Yo estudié cine. El FIGMA es el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona. Es el festival de medio ambiente y de películas de medio ambiente más importante del mundo. Y logramos que hicieran una muestra de cine ambiental en Aricí. Nos vamos más o menos en un mes para hacer y enseñar cine ambiental, pues para mostrar cine ambiental, para hacer un taller sobre lenguaje audiovisual, y dos personas con las que pues vamos a hacer la muestra van a ser de cierta manera
van a dar unas clases, son educadoras, son dos de las mejores educadoras del país, que pues tienen libros, y van a dictar un taller en el colegio más cercano sobre educación y los van a certificar. Entonces esto fue como iniciamos, lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el Amargar. Y llegamos al siguiente color, que el siguiente color es el naranja. Para nosotros el naranja fue lo más interesante, ¿no? Se nos abrió el mundo, era impresionante. Al Amargar fueron personas de todo el mundo, fueron personas de Finlandia, Canadá, bueno, de todos los lugares del mundo, pero algo muy interesante de esto era que las personas llegaban tan agradecidas que venían acá a Bogotá a buscarnos. Decían como, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Entonces comenzamos a hacer una red de amigos en todo el mundo y comenzaron a invitarnos a sus países. No, cuando ustedes cuando ustedes quieran ir a Alemania, vayan, que los dejamos quedar en su casa, en nuestra casa, cuando ustedes vayan a tal lugar, cuando ustedes vayan a Canadá, vayan a Estados Unidos, cuando vayan a Filipinas, cuando vayan a muchos lugares, pueden quedarse en nuestra casa. Entonces nosotros comenzamos a ver esto, comenzamos a ver este impacto en nuestras vidas. Y también el naranja para mí es algo muy importante, porque el naranja representa a Jazz, y es algo de lo que no hemos hablado. Jazz es una persona de 40 años, que es más joven que nosotros en pensamiento, ¿no? Él es un niño. Él es un niño porque él cree en la humanidad, él todavía le tiene fe a la humanidad, y es una persona que sin ningún interés está salvaguardando un espacio, un territorio y un entorno. Y es para nosotros, pues para mí es como un hijo, pero para Ana es como su mejor amigo, y es la persona que realmente más nos ha impulsado, ¿no? Cuando yo le contaba a mi mamá me veía como una aventurita, como, ay no, sí, usted se va a hacer esas cosas de la Margal, usted se la pasa ahora reunido y yo no sé qué, y nunca creyeron en nosotros, pero ya nos decía y nos aconsejaba mucho, nos decía, tienen que vencer al miedo, nos decía, yo no he estudiado, pero vean a dónde llegaba. Y era realmente nuestro coach, por decirlo así. Era una persona que nos estaba alentando. Ya es una persona que hizo primaria, pero él se educó en la selva y él sabe de una manera impresionante cosas como astronomía, biología, sabe holandés, sabe cosas que uno no se imagina, le habla a uno con pertenencia sobre biología, y él todo lo aprendió por medio de la experiencia. Porque pues en esa zona había muchos biólogos, viajan muchas personas, y él simplemente escuchaba. Él aprendió escuchando. Ya es una persona muy callada, y él escuchaba, y de cierta manera aprendió con todo esto. Y el naranja finalmente para nosotros era esto, era la apertura del mundo, la apertura de una nueva persona, ver una nueva realidad, ¿sí? No es realmente, para nosotros era un poco salirnos de lo académico, era realmente actuar con ganas, era actuar con experiencia, era que nos moviera lo que nosotros queríamos. Dejamos de hacer lo que nos tocaba, dejamos de hacer lo que mi mamá me había dicho que tenía que hacer, y era estudiar, graduarme, hacer una maestría y trabajar para un mejor futuro. Entonces yo dije, no, pues yo voy a estudiar y voy a hacer lo que quiero, y pues voy a ver si algún día me gradúo. Y si pasa, pues pasa, y ojalá pase, porque pues ya estaba cansado de la universidad. Y pues yo hice muchas carreras, yo nunca me pude acoger. Yo estudié economía, estudié cine y televisión, estudié otra vez cine, me fui del país a estudiar cine en otro país. Dije, no, me devolví, comencé a estudiar acá medios. Dije, no, ya estoy cansado de esto, me voy a graduar, pues ojalá pueda graduarme, pero voy a hacer lo que quiero, ¿no? Me voy a mover por lo que quiero, y voy a dejar de hacer lo que me toca y lo que la sociedad me decía que tenía que hacer. Y para nosotros el naranja era esto, era el mundo dándonos la oportunidad de hacer lo que queríamos, y estábamos haciendo lo que queríamos. Pero gracias a Jazz, ¿no? Es muy importante decir que todo esto fue gracias a un mentor y a una persona que vivía en la selva. Jazz es como Mowgli, es como el niño de la selva, es que es una persona impresionante. Es una persona que, o sea, vive en medio de una selva donde no hay nada, donde la luz son por paneles solares y es muy limitada, donde puede escuchar, si tiene luz por la noche no puede escuchar música en el día. Entonces se adaptó a una selva, se adaptó a un montón de cosas. Y era una persona que en todo este tiempo había convivido más con extranjeros que con nacionales. Entonces tenía una visión del mundo mucho más amplia que tal vez no teníamos nosotros. Y esto era un poco el naranja.
y ahora el color verde. Este color es muy bonito, es decir, este color representa mucho, además de representar la selva, que es la razón, el motivo por el cual nos encontramos este espacio, es el color de la esperanza. Y algo que aprendimos en la zona, hablando con las comunidades, visitando las especies, las parcelas, las chagras, hablando con los indígenas, es, a pesar de que en este momento en el Chocó no hay una etapa de posconflicto como tal, porque hay otros actores armados que en este momento inclusive se han pronunciado más después de la retirada de las FARC y del ELN, viven con una tranquilidad y una felicidad que en Bogotá haría envidia. Es decir, su capacidad de resiliencia es impresionante, su capacidad de llevarse bien con el prójimo a pesar de tener opiniones totalmente opuestas es impresionante. Inclusive me di cuenta de una cuestión, que el capital económico no lo es todo. Es decir, otra ley de la naturaleza es que uno no puede tenerlo todo. O uno tiene alas o uno puede correr. O uno vuela o uno nada. Pero no ambos. Entonces, lo que aprendí de ese espacio es que si bien ellos no tienen alguna infraestructura que nosotros tenemos, capital financiero que nosotros tenemos, su capital natural y capital cultural es impresionante. Pues yo nunca la he visto en otro lugar y he ido a otros países y no lo he visto. Entonces pienso, y volví una vez de estar con la comunidad y Fabián me preguntaba, ¿tú cuáles crees que son las necesidades de la comunidad? Yo le decía, ningunas. No tienen ninguna necesidad. ¿Que hay conflicto armado? Lo hay. Quizá eso sería lo único, la seguridad. El poder ir y meterme en la selva y estar tranquila, estar en la selva porque es mi territorio, es el territorio de la comunidad de Arusí. Entonces, ¿por qué no va a poder recorrer la selva, subirme a la quebrada, ir a los pozos? Pero el resto, el capital natural de allá es tan impresionante que inclusive un día hablaba con una persona que se llama Willy, que es de Arusí, un chocuano. Entonces yo le decía, Willy, ¿cuándo va a ir a Bogotá? Y él me decía, no sé cómo se va, pues nunca he ido. Entonces decía, más o menos, ¿cuánto necesito para ir a Bogotá? Y yo le decía, y pues caí en cuenta en ese momento, Willy, es que en Bogotá no es como acá, que a uno le regalen las cosas, como pues allá a mí me regalan un montón de comida, me ayudan con el hospedaje, me hacen un montón de favores. Si tengo hambre voy a la chagra, si quiero algo de tomar, bajo una pipa y tomo agua de pipa, pues que es agua de coco. Y pienso, en realidad en Bogotá es muy complicado una cuestión y es el no, como una falta de empatía porque vienen personas de distintos lados y yo pienso que lo más importante de la empatía, inclusive de querer cómo estar con la gente, inclusive de tener otro tipo de viajes, la empatía con el que está al lado de uno ahí ya está viendo otra realidad totalmente distinta. Entonces yo pensaba, pues es que en Bogotá, si yo tengo hambre, pues necesito dinero, allá no. Si en Bogotá, si yo tengo sed, pues puedo pedir cualquier coco, bajar, coger unos plátanos. Alguien le hago un trueque a alguien, hoy en día le doy algo, mañana esa persona me volverá con otra cosa que yo necesite y allá no, y acá no. Entonces pensaba, pues le decía como Willy, es que allá todo se maneja con dinero. Es decir, tenemos mucho capital económico, pero no capital natural o capital social, que es lo que hace falta muchas veces. Entonces ya el capital social es impresionante, el sentido de comunidad, el poder estar en este momento en medio del conflicto y aún así poder vivir con tanta tranquilidad. E inclusive estuvimos en esa zona esa vez que hablé con Willy y decidimos hacer una actividad con las antropólogas y con la artista visual con las que fui y decidimos proyectar unas películas y nos decía uno de los profes del pueblo, esto es muy importante porque esto genera un sentido de tranquilidad. Por medio del arte se puede llegar a una tranquilidad en medio del conflicto, con el hecho de que uno
procure usar herramientas que uno tiene en la mano como joven, el arte, el cine. Poner un computador y pasar una película, eso ya cambia totalmente el contexto de la noche en un corregimiento que esté en medio del conflicto, todavía. Entonces, como que esa abundancia y ese equilibrio que hace que hayan unos capitales por otros, genera un equilibrio muy bonito, color verde. Además de toda la selva y pues todos los recursos. Bueno, un poco lo amarillo para nosotros también era la alegría, ¿no? Nosotros allá comenzamos a vivir bastantes cosas que nos alegraron la vida. A mí me dio malaria 2 veces y yo era feliz en el hospital contando que me daba malaria en el Chocó. Y los médicos me decían, ¿usted cómo va a arriesgar su vida irse al Chocó por la malaria? Y yo le decía, yo moriría por volver al Chocó. Y me aconsejaban, no vuelvas a esa zona porque hay malaria. Y yo les decía, no, o sea, yo quiero morir haciendo lo que me gusta. Y era feliz en el hospital. Pues no, un momento que casi me muero, pero en general era muy feliz. Después llegó un voluntario que se parecía ¿cómo es que? ¿A quién se parecía, Grigor? Al de Jack Piratas, Sparrow. a Jack Sparrow. Sí. Era un personaje que vivía por todo el mundo. Nosotros viajamos por Colombia en voluntariados gratuitos. Él viajaba por todo el mundo en voluntariados gratuitos. Entonces viajamos con él al Chocó y él venía de Filipinas. Él venía de Filipinas a estar en una granja y antes de eso había estado en África y estuvo con nosotros y íbamos, esa vez que íbamos para el Chocó, íbamos en una avioneta y nos encontramos a 2 peregrinos y nos dijeron, oiga, ¿ustedes saben dónde nos podemos quedar en el Chocó? Nosotros vamos, pero no sabemos dónde. Les dijimos, pues camina a la reserva, pues es como su casa, vamos. Entonces fuimos con un canadiense, una chica que era luchadora luchadora artística. Sí, luchadora artística, performance, tatuadora, y llegamos allá y era esa alegría, esa multiculturalidad que encontramos en todo este proceso, ¿no? La comunidad fue y jugó un papel muy importante en todo esto, porque la comunidad siempre nos ha abierto las puertas a nosotros. Y el amarillo es un poco esta alegría. Y algo también era que nosotros nunca pensamos que estuviéramos actuando para ayudar al país o para ayudar a una comunidad. Nosotros estábamos actuando para ayudar a Jazz, para ayudar a una reserva y para que a nosotros nos gustaba. Pero en este momento nos dimos cuenta que realmente estábamos teniendo estábamos actuando frente a una problemática social del país. Estábamos actuando frente a personas que realmente, por más que se firmó la paz, yo creo que la firma de la paz en esa zona del país lo que hizo fue encrudecer más la guerra. Es algo que no sabemos, pero a raíz de que se firmó la paz, en el Chocó se aumentó la guerra, se aumentaron los problemas de orden público. Y nosotros estábamos en este proceso sin saberlo, sin tener la intención desde el inicio de poder aportarle al país en este posconflicto, y era por nosotros, era por las ganas que teníamos de hacer algo diferente. Y fue un momento bastante importante para nosotros. Y no solo nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de nosotros, pero nosotros no estamos hablando desde Ana y desde Fabián, estamos hablando desde la Margal. El Amargal es Alejandra, que es una antropóloga de la Nacional. El Amargal es Camila, que es una artista visual de la Javeriana. El Amargal es Valentina, que es una estudiante de antropología de la Javeriana. El Amargal es Jazz. El Amargal también es Ielsa, que es la hermana de Jazz, que es nuestro contacto, es Janet. El Amargal es cualquier persona, eso era algo que nosotros decíamos. Nosotros, las personas, cuando nos decían, bueno, usted es el Amargal y nosotros queremos hacer algo, les decíamos que el Amargal no somos nosotros ni el Jazz. Cualquier persona en estos 3 años que llegó y nos dijo, oiga, queremos hacer tal cosa, nosotros le dijimos, hagámoslo. El Amargal no es de nosotros, el Amargal es de todos. Nosotros no creemos en que el territorio y en la propiedad privada sea algo importante en el sentido de esto es mío y solo mío y yo tomo las decisiones sobre todo esto, sino comenzamos a pensar en comunidad, comenzamos a pensar, llegaron miles de proyectos a nosotros decíamos, vea, ustedes pueden hablar del Amargal como si fuera de ustedes, porque el Amargal no es de nosotros, el Amargal tampoco es de Jazz, el Amargal es un territorio de un país. Y era un poco eso, era entender esas barreras territoriales que existían en el país y nosotros querer un poco crear una comunidad que quisiera hacer con nosotros las cosas, porque nosotros éramos conscientes que nosotros solo no podíamos.
Y acá pasamos al color verde. Y el verde. Al verde no, Al azul. Entonces el azul para nosotros representa la libertad de poder estar tomando acciones, el poder ver resultados, el poder tener un enfoque, el poder tener también lealtad a algo con lo que empezamos. Y a pesar de que en algunos momentos haya sido un poco difícil, la comunicación lo dificulta, la falta de tecnologías de la información y la comunicación en la zona dificultan muchas cosas, la distancia, lo costoso que es ir allá, dificulta muchas cuestiones, como el hecho de mantenernos y mantener esa firmeza para nosotros es ese azul. El tener esa confianza, el tener esa calma, el poder también, después de haber conocido a la comunidad, entendido muchas cosas. El gris que yo sentí apenas llegué se desvaneció por completo. Es decir, el gris que yo sentía del aislamiento, de a veces no entender ni siquiera las palabras que me decían, el ver varios tipos de crudeza que se ven en la zona, el ver, pues el sentir la humedad, el sentir los truenos se había desaparecido por completo. Empecé a sentir eso como parte de mí. Inclusive llegó un punto en el que yo iba en la avioneta llegando, porque no son aviones, son avionetas para llegar. Y yo pensaba, mirando por la ventana y mirando la selva, y yo pensaba, es que yo no siento el Amargal como algo ajeno a mí y no siento el territorio como algo ajeno a mí. No siento el territorio como algo ajeno a mí. Lo que siento es que esa selva soy yo, que ya soy yo, que cada persona del pueblo soy yo, que cada rana que veo, que yo soy obsesionada con las ranas, soy yo, que cada árbol que tiene 600 años soy yo, porque es que yo necesito de ese árbol y ese árbol necesita de mí. Yo necesito de la captura de carbono que tiene el Amargal y el Amargal necesita de mí para que no se tale. Yo necesito de Jazz para tener ahí el Amargal, para poder sentir esta libertad que siento, y Jazz necesita de mí para yo poder ayudarlo a que lleve la gente. Necesito de Fabián para que proponga ideas y las ejecute, y él necesita de mí para que proponga ideas y las ejecute. Entonces todo se volvió parte de mí, es esa libertad de sentirse en plenitud, de ir a una zona donde realmente me sentía en plenitud, y el poder llegar a una zona tan ajena que toda la vida me dijeron que era malo porque había mucha pobreza, mucha miseria. Inclusive gente allá me decía, es que son perezosos. Gente allá que vive acá me decía, es que son perezosos. Ir allá y decir, no, es que el conflicto, es que es lo peor. Ir allá y darme cuenta de que cualquier tipo de conflicto puede llevar también a una capacidad impresionante de resiliencia, que es lo que hace que me sienta en plenitud. El tener el conflicto de la humedad, empezando por ahí, que es un tema impresionante en la zona. Todo se pega, todo le salen hongos. De los rayos en la noche. Del mar pegando contra el risco y moviendo la casa en la noche. La casa que construyó Jazz con sus manos. Todo eso hizo que me sintiera en plenitud a la final, porque gracias a esa crisis, a ese conflicto, todo evoluciona. Entonces... Bueno, quiero que vean, no sé si alcanzan a ver. Si alcanzan a ver un poco las fotos. Este es el Amargal, ¿no? El Amargal tiene 1 kilómetro de playa y al otro lado tiene una playa de 250 metros y tiene 40 hectáreas. Esto es una selva, es realmente selva. Yo creo que lo que hablaba Ana era adaptarnos a algo. Yo le tengo pánico a la oscuridad. Pánico, o sea, yo duermo con la luz prendida. Literal, o sea, yo le tengo pánico. Y llegué a la oscuridad más oscura, en serio, y más ruidosa del mundo. O sea, allá en las noches no se ve nada. Atrás tenemos una selva y adelante tenemos el mar. Pero no se ve nada, pero suena todo. Suena el mar chocando contra las rocas, suenan 10.000 bichos que uno no sabe dónde está. Yo cuando dormía con una linterna en la mano. Y a otra cosa que yo le tenía mucho miedo era la lluvia, a las lluvias muy duras. Y entramos en esa dinámica de allá cuando llueve, ¿verdad? O sea, allá llueve y llueve duro. Y más encima la lluvia viene con tormentas eléctricas.
Entonces es como bombas, o sea, uno escucha que literal explota algo. Entonces yo le decía a Ana, no, yo tengo miedo, ¿qué hago? Yo no quiero más. Y entonces me decía, no sea gallina, enfrente, no sé qué. Y no, todavía no puedo, la verdad. Para mí la Margal es de día, de noche yo llego y me coloco unos audífonos a todo volumen, yo creo que estoy sordo, y con la linterna en la mano. Y era un poco el poder adaptarnos a esto, encontrar nuevas cosas. Adaptarnos a, bueno, por ejemplo, Ana la última vez no ha aprendido todavía que cuando uno está en la selva y se coloca unas botas pantaneras, uno tiene que revisar que dentro de las botas pantaneras no haya nada. Y se puso una bota pantanera y la picó un alacrán, pero un alacrán, y a mí me dio risa y se puso más brava. Y era un poco esto, era un poco el adaptarnos a nuevas dinámicas, el adaptarnos a un espacio. Por ejemplo, el Amalgal brindó un espacio de expresión para muchas personas. Iba mucha gente de todo el mundo que quería dejar un mural. Decía, oiga, nosotros podemos hacer un dibujo en la casa, háganlo. Entonces, por ejemplo, eso lo hizo una voluntaria que fue, hay una tatuadora que hizo un dibujo impresionante a la entrada de la casa, y todo el mundo aporta. Todas las personas que van a la Margal aportan y pueden encontrar un lugar de expresión. Una persona que nos dijo, oiga, podemos hacer un camino colonial que una las escaleras con el mar, hágalo. Y quedó genial, hizo un camino colonial con las piedras del mar. Entonces se volvió un lugar de expresión, un lugar donde las personas se podían expresar, un lugar donde las personas querían volver, un lugar donde las personas se volvió un paraíso para nosotros y para las personas que iban. Todas las personas que iban allá querían volver, pero no querían volver solos, querían volver con las personas que querían. Querías presentarle este lugar a las personas que querían, porque literal para nosotros es un paraíso terrenal. Es ese tipo de lugares donde uno se aparta de la realidad que hay y uno comienza a vivir una realidad totalmente diferente. Y otra cuestión de esa realidad que nos costó mucho asimilar es el hecho, pues, de la presencia del conflicto armado. Uno viviendo en Bogotá, pues uno escucha sobre eso en las noticias, pero no va a estar nunca en el zapato de esas personas. Y nosotros tampoco vamos a estar en el zapato de las personas que crecieron con ese conflicto, pero al menos ahora, gracias a que sabemos cómo es estar en una zona de conflicto actual, podemos tener un poco más de empatía. Inclusive una vez nos pasó que estábamos en la playa y llegó una barca. Sí, no, la barca iba pasando, una lancha iba pasando y Fabián, pues sin lentes de contacto, se puso a llamarla. A saludarlos. Y llegó y pues era el ELN. Entonces pues Fabián quedó pálido y yo quedé pálida. Y pues Jazz bajó y pues habló con ellos normal y pues vieron que éramos turistas, entonces fue como, bueno. Y ya. Entonces esa noche Fabián con la linterna me decía, no voy a poder dormir. Entonces no voy a poder dormir. Y yo le decía, mira, como esa es la realidad, como... Obviamente no se trata de ir y exponerse, entonces ahora me voy a ir a todas las zonas de conflicto de Colombia, no. Pero sí, como de entender que esa es una realidad que pasa, que uno está en la casa y llegan, pasa. Llegan por la sauce, llegan, pasa. Que hay que vivir con eso y que a pesar de que eso la gente en la zona tiene una capacidad de perdón impresionante y se la pasan riéndose todo el día, pasa. Es impresionante. Sí, nosotros nos dimos cuenta que muchos de los que tenemos rencor estamos en la ciudad, ¿no? Encontramos eso, encontramos que las personas más disidentes a muchas de las cosas estamos en la ciudad. Encontramos que esas personas tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad de perdón mucho más amplia que la de nosotros, y fueron realmente las personas que vivieron ese conflicto. Digamos que eso lo encontramos en Arushinos, en otras partes del país, como sea. Pero encontramos cómo estas personas pudieron y pueden realmente vivir con un conflicto y de cierta manera poder hacerlo su realidad, pero no una realidad tortuosa, ¿no? Ellos viven con esto y ellos viven con este conflicto muy cercano. Nosotros tuvimos por estar allá tuvimos muchos acercamientos al conflicto armado, tuvimos que vivir muchas experiencias con el conflicto armado. Y para nosotros fue algo duro al comienzo, pero ya después comenzamos a entender las dinámicas y bueno, no, o sea, entendimos un montonón de dinámicas que pues les podremos contar porque pues no creo que seamos, pero sí, con un montonón de cosas que vimos allá muy interesantes y que nos hicieron entender el conflicto armado de otra manera, ¿no?
Entendimos que era la memoria, entendimos que era el perdón, entendimos que era el poder convivir con alguien totalmente ajeno a uno, y entendimos todas estas dinámicas del conflicto que entramos. Y el entender esas dinámicas nos lleva a entender otra cosa, y es algo que no se piensa mucho normalmente, y es en el color marrón. El color marrón para nosotros es muy importante porque es la convergencia de muchos colores, es una propiedad emergente de muchos colores. Entonces pensamos en todas esas situaciones en las que hay un aprendizaje no son, y hay que dar resultados, no son posibles si no hay la interrelación de muchas cuestiones. Entonces se necesita interculturalidad para entender contextos de zonas rurales, se necesita interdisciplinaridad desde la antropología, los medios visuales, la ecología, para poder generar proyectos que sean viables, para poder tener perspectivas distintas y entender el otro, y más bien unir todas esas perspectivas y no entrar a discutir en ellas, sino aprender de ellas para crear algo nuevo. Entonces de ahí surge el color marrón. También entendimos que así como es algo emergente también, que la unión de las riquezas se puede entender de distintas formas, a través de los viajes en distintos territorios. Hay distintos tipos de riqueza y no hay por qué quedarse con una, que el perdón se puede entender de distintas formas. También del alcance de las redes sociales, que la unión de redes sociales, más extranjeros, más colombianos, más chocuanos, más zonas de reserva, pueden crear algo muy interesante que beneficia a todos. Se beneficia el que va, se beneficia jazz, se beneficia la comunidad, se benefician las especies vegetales, animales, de hongos microscópicas que hay, se beneficia a todo. Entonces, ¿qué es esa unión? Como la interculturalidad, interdisciplinaridad, la unión de muchos factores puede crear beneficios muy bonitos. Es que Ana me siguió porque me dijo qué podía decir y qué no podía decir, porque me pierdo mucho. Sí, para nosotros esto era el marrón. El marrón fue la mezcla de todo lo que habíamos vivido. Digamos que ya comenzamos a tener un equipo de trabajo, comenzamos a ejecutar muchos más proyectos, tenemos proyectos muy fuertes ahorita. Pensamos hacer un festival de tradiciones, pensamos a hacer bastantes cosas con la comunidad, pero ahí entendimos algo, y era el concepto de corresponsabilidad, que a mí me costó mucho entenderlo, y era el hecho de que no solo nosotros fuéramos a llevar allá, sino trabajar de la mano con la comunidad. La comunidad realmente es el papel más importante y es lo que realmente vive y los que realmente entienden su contexto. Nosotros tratamos de estar de la mano de ellos y trabajar en todo este proceso. Estamos en un proceso de búsqueda de que ellos se reconozcan y que reconozcan lo que son. Encontramos que ellos no se reconocen como negros, ¿no? Habían comentarios como, bueno, yo no soy negro, yo soy cafecito y el negrito es otro, ¿sí? Es un problema bastante grande. O sea, a mí al comienzo me pareció chistoso porque el cafecito era yo, ellos eran los negros, pero era un problema porque entendimos cómo había y cómo los estábamos, y la gente estigmatizaba eso, y ellos mismos nos aceptaban como una raza. Encontramos que ellos tampoco tenían un sentido de pertenencia frente a muchas cosas, pero era entender esto, era entender cómo ellos vivían la vida, realmente qué era lo que querían. A mí me pareció impresionante ver que decían que había pobreza en el Chocó, pero ellos comen mucho mejor que nosotros. O sea, ellos comen atún, tiburón, pulpo, camarones todos los días. No tienen iPod, no tienen un videobeam, no tienen un sofá, pero comen de una manera exquisita. O sea, nosotros allá nos vendían 1 kilo de atún en 6.000 pesos recién pescado, nos vendían tiburón, nos vendían cosas, y de hecho ni siquiera nos vendían. Encontramos algo bastante bonito, y era el hecho de que ellos nos regalaban. Ellos estaban pendientes de nosotros. Ellos nos daban el pescado, nos daban el plátano, nos daban su coco sin esperar nada a cambio. Para nosotros fue muy raro la primera vez que pasó eso. Estábamos en el pueblo y estábamos tratando de coger señal, porque realmente eso es todo un juego, coger señal,
y estábamos ahí en medio del sol y sale un señor con una guanábana y 2 sillas, siéntense y coman esto porque se van a insolar. Nosotros, bueno, era bastante interesante entender las dinámicas de un espacio en el que todavía existía la comunidad, en donde todavía existía el amor por el otro, el importarse por el del lado, en donde existían dinámicas muy fuertes. Y mucho más interesante para nosotros darnos cuenta que nosotros sin querer, nosotros simplemente por un viaje de Ana comenzamos a tener un papel fundamental en este proceso de posconflicto, comenzamos a tener un papel fundamental en todas las dinámicas del país que estamos teniendo. Y cuando hablo de nosotros, otra vez les repito, no estamos hablando de nosotros dos, sino de la Margal. La Margal está teniendo un proceso muy interesante en todo esto. Y nosotros nunca lo buscamos, y de hecho todavía no es nuestra línea para movernos. Nosotros lo seguimos haciendo desde las ganas, desde lo que queremos, desde lo que buscamos, pero no estamos pensando en un contexto social todavía, no estamos pensando en esos términos políticos que hay hoy en día, que es posconflicto, ¿sí? No estamos todavía entrando en esas dinámicas políticas de palabras que realmente para mí no tienen mucho sentido, pero nosotros lo hacemos desde otro punto, y es desde las ganas de 2 jóvenes que iniciaron, y ahora somos 5 jóvenes, de seguir un proceso con una comunidad. Y es un poco esto, y era lo que nosotros un poco queríamos decir acá, y es que lo importante para los jóvenes cuando todavía estamos en la universidad son las ganas. A nosotros nos pareció algo muy interesante, y es que cuando nos unimos con la gente de Rainforest, que es biólogos, con PhD, todos, nos citamos y llegó un señor de 60 años y nos ve a nosotros dos. Y claro, bueno, en esa época no tenía barba, entonces todo cara de niño. Y nosotros llegamos y el señor en serio nos miró como, ¿son ustedes? Nosotros sí, somos nosotros. Y fue muy interesante porque eso nos pasaba cada vez que nosotros teníamos un acercamiento a un proyecto. Y es eso, o sea, lo importante para nosotros siempre fue las ganas. Y nunca dejar creernos, dejar que las personas de la ciudad nos dijeran, eso es difícil. Nosotros acá en la ciudad vemos las cosas mucho más difíciles de lo que son. Nosotros acá creemos que hacer cosas grandes uno tiene que tener un poder económico, o debe estar contactado, o debe tener una investigación de conciencias, o debe tener financiación, y nosotros nunca tuvimos eso. De hecho, nosotros lo que hacíamos era no salir a bailar, andar en bicicleta en Bogotá para poder comprar los tiquetes y ir al Chocó. Comenzamos a sacrificar muchas cosas para poder hacer esto, y eran nuestras ganas de hacer. Y hoy en día ha cambiado mucho la dinámica, ¿no? Hoy en día pues ya hay cierto capital con el que la reserva ha ido creciendo, con el que la reserva se ha ido ampliando y con el que Jazz sobrevive. Hoy Jazz puede ir a la tienda y comprarse un cuarto de ron si quiere. Hoy Jazz puede ir y comprar lentejas y arroz si quiere. No tiene que esperar a que haya una cosecha. Y algo que nos decía muy importante Jazz era que lo más importante en la vida era tener calidad de vida. Era la calidad de vida. Y no entendía muchas dinámicas en las que entrábamos. Y era que cómo uno podía sacrificar tanto por un futuro y no tener una calidad de vida en el presente. Y entonces pensábamos mucho en esto, pensábamos mucho en todos estos procesos y en todas estas enseñanzas que aprendimos de un hombre que venía de la selva, que no conocíamos y que hoy tal vez es nuestro mejor amigo, y que hoy estamos en un proceso, en un lugar, que estamos en un proceso, en un espacio que nos sentimos pertenecientes, pero para la mayoría de académicos no nos pertenece, porque no somos del lugar. Y entonces nosotros comenzamos con un proceso en el que comenzamos a inmiscuirnos en un territorio, comenzamos a inmiscuirnos y tampoco dejar nuestra vida en Bogotá, ¿no? Nosotros, a pesar de eso, yo trabajo acá en Antonio Nariño, porque encontré cosas muy interesantes acá. Yo estudié cine y me plantearon la oportunidad de trabajar acá en la parte audiovisual y comencé a trabajar acá en la parte audiovisual y encontré otra pasión, y es que acá hay una interdisciplinariedad de carreras que me llevaron a grabar nanotecnología, me llevaron a saber de ciencias, me llevaron a saber de derecho, me llevaron a saber de veterinaria,
Y entonces, a pesar de que nosotros estamos en este proceso, no abandonamos nuestra vida de acá. Seguimos con nuestra vida acá, pero seguíamos con estas ganas que teníamos. Y el último color que les queríamos presentar es de nuevo el blanco. Pero a diferencia del blanco anterior, este blanco pues sí tiene contenido. Es decir, este blanco no se encuentra ya vacío, no es un blanco solo de incertidumbre. Es un blanco de tranquilidad en medio de tanto conocimiento. Y pensando respecto al blanco me topé como con que el blanco también se asocia con la memoria. Entonces pensaba en la memoria y pensaba que la memoria pues ha sido muy nombrada en este proceso del posconflicto y también me parece muy importante en este proceso porque gracias a toda la memoria que tenemos podemos hoy en día sí tener un blanco, otro blanco de nuevo y mañana volver a empezar otra vez con todo el ciclo de colores, pero ya con unas bases sólidas que nos llevan a conocer, a saber desde dónde estamos y para dónde íbamos, a saber entender dinámicas, aprender nuevos contextos para poder tomar decisiones más acertadas. Y algo muy importante que aprendimos con todo esto es que hay una continuidad cíclica en todo. Es decir, nosotros no vamos hoy en día a firmar el acuerdo de paz y mañana ya no hay sino risas en Colombia. Nosotros no vamos hoy en día a lograr la desmovilización de un grupo y mañana ya todos los problemas de todos se acaban. Esto simplemente es un ciclo que tiene una continuidad de volver a comenzar, así como hoy termina un conflicto, mañana estarán otros, así como hoy nosotros estamos acá presentando pues, los resultados, mañana tendremos otras nuevas preguntas y empezaremos todo otra vez de cero, pero ya con unas bases un poco más claras. Entonces tenemos un mayor optimismo, tenemos más datos, más conocimiento, tenemos experiencia, como un blanco lleno de experiencia. Y ese ciclo es muy importante porque pues no hay, y como mencionaba Fabián, es de todos, no hay como un final o un principio determinado para no poder tomar acción. Es decir, yo no estoy feliz con la realidad que veo, con algunas injusticias que veo, no tengo por qué sentarme como a esperar a que llegue algo que me diga que haga un cambio, como dice Jazz. Uno tiene que estar en la juega, dice. Entonces, uno tiene que saber que de todas las oportunidades que se le presentan a uno hoy en día, que yo empecé porque él le escribió a un señor y él me nombró el Amargal por ahí, lo busqué y ahora es parte de mi vida. Sé que han habido muchas oportunidades así que se me han presentado y que por alguna otra razón las he tomado, las he dejado ir. Pero lo importante es que en todo ese proceso no hay ni un principio ni un fin determinado. Así como la selva parece no tener un fin ni un principio determinado y el mar tampoco. Es un proceso en el que yo hoy puedo empezar, en el que hoy puedo decidir si ir y conocer otras realidades, ir y tener un viaje. No solo otras realidades territoriales en zonas rurales de Colombia, sino otras realidades frente a entender al otro, entre no criticar la violencia con más violencia, como el poder empezar siempre, todos los días, tener propósitos nuevos, el poder tomar decisiones, el no dejar que uno le digan que uno no puede, o el no creerse que la gente le diga que algo es demasiado malo o demasiado bueno. Entonces yo creo que eso es lo importante, como que el ciclo va a volver a comenzar, así como el proceso de paz no va a acabar con el conflicto hoy, y nosotros hemos visto que no va a acabar con el conflicto hoy, es un ciclo y es el primer paso de muchas cuestiones que tienen que hacerse para que realmente pues haya una paz estable y duradera. Bueno, y termino diciéndoles que pues el Amargal es de ustedes también y que cuando quieran pueden ir, realmente están las puertas abiertas para que vayan. Y estas son las fotos. Bueno, les presento a Jazz. Él es Jazz. Y les presento pues un poco lo que representa esto y lo que para nosotros es. Y bueno, acá es Luqui, este es Luqui. Y tenemos que viajar en lanchas mar abiertos hasta la Amargal. Más o menos sobre media horas, depende del mar que esté ubicado. Y bueno, eso es la comunidad y el Amargal en serio es de todos.
Nosotros estamos muy abiertos a que la persona que quiera proponernos, la persona que quiera ser parte de la Amargada, la persona que quiera visitarnos, está muy abierto. Esto, lo que les decíamos, no es de nadie, esto es de todos. Simplemente que nosotros somos los comunicadores para darles a conocer qué es el Amargada. Muchas gracias.